siempre, poder saludarlos entre todos. Ustedes han escuchado hablar seguramente del déficit democrático, pero ¿a qué se refiere? Aquí esta noche estaremos platicando del tema, así que bienvenidos. Y gracias por estar viendo entre todos esta noche. Como siempre, les agradecemos que se sumen precisamente a este programa y que participen con nosotros. Hoy vamos a estar hablando, como ya les decía, del déficit democrático, a qué se refiere, de qué se trata, con qué se come. De esto estaremos en esta ocasión platicando precisamente con Paul Valdés en unos momentos más. Pero antes les quiero presentar este resumen de las actividades más importantes del día. En el IEM continúa el ciclo de conferencias, reflexiones sobre la democracia desde el Estado de México, otoño 2015, y durante la segunda conferencia del ciclo, el doctor Rogelio Hernández Rodríguez dictó la conferencia Retos del presidencialismo mexicano en el contexto de la consolidación democrática. Esto fue lo que dijo. Como consecuencia del largo proceso de cambio político en México, el poder legislativo se fortaleció, y eso se evidenció con la alternancia a nivel presidencial, pues mostró la real circunstancia en que se desenvuelve el poder ejecutivo, destacó el doctor Rogelio Hernández Rodríguez, al dictar la conferencia Retos del presidencialismo mexicano en el contexto de la consolidación democrática. Durante el ciclo de conferencias, reflexiones sobre la democracia desde el Estado de México, otoño 2015. Previo al inicio de la conferencia y acompañada por el consejero electoral del IEM, Gabriel Corona Armenta, la consejera electoral, María Guadalupe González Jordán, en su carácter de moderadora, introdujo el tema de la ponencia, dio lectura a la ficha curricular del ponente y explicó la mecánica de la conferencia, que se transmitió en vivo a través de la página web del Instituto www.iem.org.mx. En el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM se llevó a cabo la conferencia Semblanza de dos arquetipos de la energía femenina, la cual fue impartida por la doctora Bárbara Cintia García Colomé y también por la licenciada Maritza Marín Legorreta, esto en el marco de los eventos que realiza el Instituto en el Día Naranja para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. En las instalaciones del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, se llevó a cabo la conferencia Semblanza de dos arquetipos de la energía femenina, la cual fue impartida por la doctora Bárbara Cintia García y Colomé y por la licenciada Maritza Marín Legorreta, en la que reflexionaron sobre los diferentes momentos y aspectos en que las mujeres pueden desarrollarse y trascender, logrando un impacto favorable para la sociedad. El consejero presidente del instituto, Pedro Zamudio Godínez, dio la bienvenida a las y los asistentes, a quienes explicó que esta actividad tiene por objeto conmemorar el Día Naranja, a efecto de reflexionar sobre el importante rol que tienen las niñas, las adolescentes y las mujeres en nuestra sociedad, así como contribuir a eliminar la violencia contra ellas. Bueno, ya les hablábamos del ciclo de conferencias sobre reflexiones de la democracia desde el Estado de México, otoño 2015, y el pasado jueves 29 de octubre se llevó a cabo la conferencia Gobernanza Democrática, Propuestas para México, dictada por el doctor Ricardo Uvalle Berrones, y aquí está lo que ocurrió. Con una importante asistencia, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM, se llevó a cabo la conferencia Gobernanza Democrática, Propuestas para México, dictada por el doctor Ricardo Uvalle Berrones y moderada por el consejero electoral Saúl Mandujano Rubio. Lo anterior, en el marco del ciclo de conferencias Reflexiones sobre la democracia desde el Estado de México, otoño 2015, el cual es impulsado
por la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática del IEM, que preside el consejero electoral Gabriel Corona Armenta e integra la consejera electoral Natalia Pérez Hernández y el consejero electoral Saúl Mandujano Rubio, con la activa participación de los representantes de los partidos políticos, con el objetivo de reflexionar sobre diversas temáticas de la democracia en México. Es importante recordar que las conferencias se transmiten en vivo por www.iem.org.mx y los videos y fotografías se pueden consultar en la página web del instituto. Y también les quiero presentar un segmento de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con la doctora María Guadalupe González Jordán, consejera electoral del IEM, quien nos habló de la situación jurídica de los partidos políticos. Esta ley viene a regular los plazos y los procedimientos para constituirse como partido político y para mantenerse. Está establecido legalmente que aquel partido político que pierda el registro se tiene que ubicar en dos supuestos. ¿Cuáles son? Es que no haya alcanzado el 3% de la votación válida emitida y que esté en ese supuesto de no obtener obviamente el 3%. ¿Cómo se comprueba esto? Pues en el caso federal, con los cómputos distritales, y en el caso de alguna entidad federativa, también con los cómputos distritales para diputado local, pero también para presidentes municipales, los cómputos de las presidencias municipales. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en todo momento pues está velando por los derechos de estos partidos políticos y también por la voluntad del ciudadano, la que él ha decidido tener, ¿no? Y esto nos permite que pues bueno, todos tengan los mismos derechos, se les juzgue conforme está establecido en la ley. Si quieres ver el programa completo, te invito a que visites nuestra página www.iem.org.mx. Bueno, y esto se pone bueno solo si es entre todos, y así que les invito a que estemos en contacto a través de las redes sociales, a través de la página del instituto, en Twitter y en Facebook. Regresamos. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí entre todos y también le quiero dar las gracias a Paul Valdés. Él es director de Parámetro Investigación y también catedrático de la UAM, que esté con nosotros en esta ocasión para platicar precisamente de lo que ya le adelantaba usted, déficit democrático. Paul, ¿cómo estás? Encantado, Lupita, pues mucho gusto otra vez de estar aquí con ustedes platicando sobre un tema sumamente interesante que nos interesa a todos. Hablamos de la democracia como un denominador común de muchas cosas. Todos los días hablamos de democracia, y que si la democracia es buena, y que si la democracia es mala, y que si estamos hartos de la democracia, y que si es el mejor gobierno o no, pero está como de moda el término déficit de la democracia. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo ponemos, cómo lo encajamos en este contexto que estamos viviendo y después del desencanto que se ha visto en algunos electores de lo que se ha llamado también la desafección política? ¿Cómo hablamos de esto? Pues mira, básicamente es un fenómeno que está pasando acerca básicamente de la desconfianza en la política, concretamente en la forma de gobierno que es la democracia, y obviamente tiene sus explicaciones, sus causas. Y obviamente, como es un tema sumamente interesante en esta era de la información, donde tenemos cada vez más canales de acceso a información, donde hay más noticias que son a veces muy delicadas y donde los políticos tradicionales son vulnerables a estas, pues de alguna forma esto incrementa el cuestionamiento hacia el desempeño de los gobernantes, hacia el propio desempeño y legitimidad de los gobiernos, y por supuesto que es algo pues sumamente importante para todos, porque finalmente confiamos en un sistema de gobierno, así como confiamos en la economía o confiamos en que vayan bien las cosas, tratamos de confiar en que vayan bien la política, y es donde de alguna forma este desencantamiento o esta desconfianza en la democracia pues le está pegando pues básicamente a los gobiernos. Oye, las redes sociales son una herramienta muy buena, pero puede ser tal vez hasta una situación en momentos en los que la información que se maneja pues puede ser a lo mejor no tan buena para aquellos que están gobernando, aunque estamos viendo diferentes opiniones, que la gente opina más, que se involucra más en la política. Mira, comentaba que en la era de la información pues tenemos esta circunstancia que tenemos básicamente pues más acceso a la información. Y hay una autora, Pippa Norris, que es una académica de la Universidad de Harvard, que ella precisamente tiene un libro que se llama Déficit Democrático, donde señala que hay básicamente 3 causas que generan este malestar o esta desconfianza, no solamente incluso en democracias como en consolidación, como es la mexicana, sino otras democracias más consolidadas, y son básicamente 3. Por un lado, de la demanda ella habla, una sobreexpectativa en lo que la democracia nos puede dar. Obviamente le queremos pedir que nos dé bienestar económico y al mismo tiempo que nos dé libertades políticas y al mismo tiempo que abata la desigualdad, y por supuesto que es posible en el largo plazo, pero después de la tercera ola de la democracia en los 80s, 90s, las democracias jóvenes no han tenido todavía esa capacidad de dar satisfactores económicos importantes, de darle bienestar económico, y hoy en día esa parte de demanda, esa expectativa genera una sobreexpectativa en lo que decimos, puede la dar. democracia no sirve. ¿Por qué la democracia no sirve? Porque son unos corruptos, yo no tengo mejor nivel de vida, mis hijos no tienen mejor nivel de educación, no tenemos mayor seguridad. ¿En dónde está entonces lo que tanto nos prometen? Exactamente, esa expectativa no se está cumpliendo del todo y obviamente genera un desencantamiento. En segundo lugar, está también el tema de la información. Hoy tenemos cada vez más acceso a la información y hay obviamente más cuestionamientos, ciudadanos cada vez más críticos de lo que está pasando en la sociedad, y obviamente también hay en tercer lugar información sobre el desempeño de los gobernantes que genera obviamente apoyo o desaprobación. Y esta información crítica, como lo hemos visto en fenómenos muy interesantes en América Latina, por ejemplo los fenómenos donde se ventila presuntamente actos de corrupción de los gobernantes, genera un impacto sumamente negativo en el apoyo al régimen político, en este caso a la democracia, porque finalmente es como la gente se siente representada en un inicio y después cuando ve que existen por lo menos indicios de que pueda haber corrupción o poca transparencia, la gente pues de alguna forma se desencanta, se enoja y vamos, hemos visto estos fenómenos. Puede optar por otros sistemas de gobierno, ¿no?
Pues mira, no hay por el momento muchas salidas, ese es creo que lo malo del tema. Básicamente la gente está viendo como dice el reporte de Latinobarómetro, del cual vamos a platicar más adelante, la gente está viendo un vaso medio vacío y entonces ve incertidumbre, ve corrupción, ve de alguna manera asuntos sumamente negativos que empañan a la propia democracia, empañan a los políticos, y de ahí se desprenden pues varios temas que creo que son muy relevantes para los gobiernos actualmente y para la clase política. Es la importancia de la ética pública en una era de la información donde son cada vez más susceptibles, más vulnerables de que cualquier indicio, cualquier sospecha, por mínima que sea, pueda ser de alguna forma un cuestionamiento mayor incluso al propio régimen político como tal, que no es poca cosa, porque, repito, esto está pasando en las latitudes en todo el mundo, se dan ese tipo de fenómenos. En América Latina, recordarás los fenómenos de un presidente Lula con 82% de popularidad. Y ahora vamos a la presidenta Dilma, por ejemplo, que está muy mal. En promedio en América Latina tienen 47% de aprobación presidencial. En México tenemos un presidente con 35 o incluso menos de aprobación presidencial. El más alto me parece que está en Uruguay, con cerca de 60-62%, pero no pasan de ahí. Y esto nos habla de que de alguna forma en estos últimos 5 años, del 2010 a la fecha, después del bono económico que fue del 2000, en el año 2000, pues evidentemente también ha caído la confianza de que la política no está haciendo lo suficiente para que la economía funcione. Y al final del día la gente ve su bolsillo, y lo vimos en la crisis del 2008 de los alimentos. La gente vio cómo se incrementó drásticamente su despensa, la compraba en el súper con 1,000 pesos y de repente en semanas o meses empezó a comprarla con 1,200 o 1,250 pesos. Y eso es lo que realmente está sucediendo en América Latina, que la economía no ha sido lo suficientemente capaz de generar bienestar económico, y por lo tanto la política también se está viendo cuestionada, y esto pues es obviamente un problema para la estabilidad, porque finalmente el sistema político busca generar estabilidad, busca generar consensos en la sociedad, y si no están estos consensos, pues obviamente hay inestabilidad. Oye, hay quien habla incluso de necesitamos un sistema más duro, ¿no? Necesitamos un gobierno más duro, pero pues qué problema, ¿no? Pues mira, el problema es que por el momento, al estilo de Winston Churchill, no hemos encontrado un régimen mejor todavía que la democracia. Sí. Y por el Para momento, aquellos que crean que el autoritarismo es lo mejor, ¿no? Pues mira, en América Latina vivimos autoritarismos muy fuertes. Recordarás que buena parte del Cono Sur vivió dictaduras. A México se le calificó incluso, creo que de manera incorrecta, pero bueno, está para debatirse, por Vargas Llosa como una democracia, la una dictadura perfecta, exactamente. Era un autoritarismo más bien, pero después de esa época recordarás que vino una bonanza en la economía y una bonanza en la democracia. Vino incluso la alternancia política en México, se generaron grandes expectativas de que iba a cambiar México, que la democracia nos iba a traer pues satisfactores, bienestar social, mayor seguridad. Desafortunadamente esas promesas de la democracia no se han cumplido, y creo que básicamente la lección actualmente para los políticos y para los que están en campaña básicamente es no prometer de más, porque ya por sí mismo se generan expectativas importantes en campañas, y si prometes que va a haber más democracia, pues te metes en un grave problema, porque definitivamente actualmente no se están viendo las condiciones para que se expandan, por ejemplo, los derechos sociales, para que la propia desigualdad, que es muy lacerante en nuestras sociedades, se esté abatiendo. Al parecer no hay datos todavía de que esté sucediendo eso, y eso genera también, Lupita, esa desconfianza en el régimen político. No se están abatiendo esos temas tan lacerantes como es la pobreza y la desigualdad como lo quisiéramos. Por supuesto que hay avances, pero no hay una sociedad igualitaria en términos sociales, en términos políticos, y eso pues evidentemente genera muchos conflictos. Oye, pero siempre nos engañan, ¿no?
o nos dejamos engañar los ciudadanos? Porque sabemos perfectamente que se generan muchas expectativas, que no se va a poder aterrizar lo que nos promete X o Y candidato, porque por la circunstancia económica, por la circunstancia política, por el contexto mundial, y de todas maneras nos dejamos ir por lo que promete a lo mejor una figura que sale de pronto, que no es un político tan conocido, tan popular, y de repente se vuelve por redes y por todas estas cuestiones de la publicidad en alguien pues muy importante, y la gente le apuesta a que esa persona va a cambiar todo. Mira, es que es natural. Creo que la política en el fondo genera ilusión, genera esperanza, genera despertar sueños en la gente, y bueno, creo que eso es natural, pero fíjate que al final del día los ciudadanos se están volviendo más críticos y los propios presidentes se están quedando simplemente con el apoyo de quienes votaron por ellos. Y eso es algo que está sucediendo en Brasil, en Argentina, en México, en muchos países de América Latina, donde ya no se le está apoyando de una forma masiva a los presidentes de la década pasada. Recordás, te decía el propio Lula da Silva, Hugo Chávez, en fin, presidentes que tuvieron niveles importantes, ahora no los están teniendo, y eso habla de alguna manera de un ciudadano cada vez más crítico, más atento por temas como la transparencia, como la propia desigualdad, como estar viendo esos valores en la política que por el momento no se están dando, y por lo tanto se está generando más desconfianza en esta forma de gobierno. Ahora, ¿cómo debemos evaluar entonces los ciudadanos cuando tenemos estos gobiernos democráticos? ¿Tenemos que seguir insistiendo en criticar, en proponer, o qué es lo que debemos hacer? Mira, básicamente yo creo que entre más recursos tengas como ciudadano, más información, de alguna manera tienes más responsabilidad para poder actuar en consecuencia. Creo que una ciudadanía más activa, una cultura política más democrática implica ciudadanos más responsables. Si ya tenemos información, creo que lo más pertinente es que actuemos en consecuencia, y creo que eso es lo que está pasando en estas sociedades. Incluso los propios jóvenes que se les ha tachado de desafectos, de desconfiados en la política, de alguna manera el hecho de que tienen más acceso a información los vuelve también más responsables de lo que está pasando, y creo que básicamente los políticos o la clase política, la responsabilidad que tienen es básicamente también desarrollar mecanismos para que pueda haber participación de este tipo de ciudadanos que están inconformes. Recordemos los movimientos del Yo Soy 132, los parados de la Plaza del Sol de Madrid, Occupy Wall Street de Nueva York, la Primavera Árabe, por decir, bueno, que ya es otra latitud, pero habla de una sociedad más joven, los chavos moviéndose, informada, en tabletas o en teléfonos, comunicándose, y creo que de alguna manera esa es una responsabilidad que le está tocando a esta generación, y que evidentemente, bueno, está en ellos tomar esa batuta, ese papel, porque la sociedad se está transformando en realidad. Estos llamados millennials, como decía, de 20, 30 años. Oye, pues son más duros, más críticos, más atentos. Sí, pero deben ser más responsables, con su país. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, si nos permites, Paul, y regresamos de inmediato aquí Entre Todos. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
como su voz es importante, aquí siempre nos gusta escuchar a todos. Vamos precisamente con este sondeo. Nuestra falta de interés, porque no nos cultivamos día a día, no tenemos el hábito de leer un libro por lo menos 15 minutos, nos falta conocer nuestro sistema. Hay mucha corrupción. Parte es por la corrupción que está en nuestro país y también por las propuestas que no se han cumplido. Siento que la gente pierde el interés ya en el voto, ¿no? Porque las personas somos conformistas, o sea, nosotros no nos informamos y creemos cosas por las cuales no son ciertas. Por la diversidad de pensamientos y pues por falta de información. No hay muy poca información, o en ocasiones la hay, pero las personas no la, o no la consultan o no la ven. Pues más que nada es por la corrupción que existe en nuestro país por parte de los políticos y pues siempre dicen mil cosas pero nunca cumplen lo que prometen en realidad, por eso la gente ya no cree. Por las mentiras que nos han dicho los gobernantes. No nos importa más que nada las cosas del país, lo que sucede. Y pues seguramente muchos de nuestros amigos en sus casas estarán diciendo, bueno, pues sí, es que se generan muchas expectativas o mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Así es. Pues mira, el hecho es que la economía no está funcionando. México está creciendo a tasas, y no soy economista, pero se habla de que las tasas son básicamente muy mediocres, muy bajas, del 2% en promedio en los últimos años. México requiere crecer al 5% para que exista bienestar social. Si no lo hay, la economía está empujando a la política a un desfiladero. Es como si la está echando a la orillita para que se vaya desgastando, y es básicamente lo que está pasando. La gente en México también tiene aspiraciones de derechos sociales más que de libertades políticas, y por eso te comentaba que existe mucha gente inconforme, una población muy demandante de que se abata la desigualdad social, de que se abata la pobreza, y evidentemente, pues si la economía no funciona, pues va a ser muy difícil que suceda eso en el corto plazo en nuestro país. Ahora, nos prometieron un crecimiento del 6%, sin embargo, también tenemos que ver que hay un contexto mundial económico y eso tendría que explicársele a la gente, nos tendría que quedar más claro, o tendrían que decirnos, ¿saben qué? Pues la verdad es que hicimos las cosas, calculamos mal, o cómo, para que la gente esté tranquila y que no sienta que le están mintiendo. Pues mira, yo creo que es muy difícil, tiene que ver más bien con la credibilidad de las fuentes de información. En el fondo creo que ese es el problema. Si tú me prometiste algo, pero yo veo que tú estás trabajando en consecuencia, pues yo te voy a creer, pero me parece que ahí hay un problema básicamente de comunicación política entre el mensaje y la fuente de información. Me parece en el caso de las democracias eso puede estar pasando en ese caso que tú comentas. Sí, y en otros países, ¿cómo es la situación? También están, como lo estamos viendo aquí, países, por ejemplo, del primer mundo, donde hay también gobiernos democráticos, ¿hay cómo funcionan las cosas? Pues igual, es parecido, o sea, se prometen cosas que no se pueden cumplir y la gente en esta era de la información está teniendo más acceso a información clave que está cuestionando a esos gobernantes, y que evidentemente pues eso es lo que pone en entredicho a la propia democracia. ¿Está en riesgo la democracia entonces? No, yo creo que no, definitivamente no. Yo creo que está pasando por momentos muy graves, incluso en América Latina y en México me parece que todavía hay oportunidades muy latentes, muy evidentes de que va a haber expansión de derechos sociales interesantes si la economía funciona como decía. Y creo que el problema no es la democracia en sí mismo, sino más bien es la sobreexpectativa y la demanda que tenemos, la sobredemanda en ellos. El aparato o la máquina, si lo viéramos así, no ha sido capaz
de dar o de satisfacer la demanda de expectativas que existen, que son muy amplias, son muy complejas, en un momento especialmente importante de la humanidad donde simplemente te diré que en los últimos 2 o 3 años se ha generado más información que en el resto de toda la historia de la humanidad, sí, lo cual ya de por sí nos habla de este incesante bombardeo de información y de cuestionamientos, donde pues desafortunadamente hoy encuentras en un detalle, por mínimo que sea, una materia para protestar. O sea, de alguna manera la gente está de alguna forma así cuestionando y protestando, y eso también es bueno para la democracia, porque está participando de alguna manera, incluso electoralmente no se han caído del todo las tasas de participación electoral, continúan en el 60-70% en América Latina, en México también, y eso nos habla de que finalmente existe todavía una oportunidad para que la democracia pueda funcionar. Evidentemente hay cuestionamientos muy severos, por ejemplo, Lupita, la gente no se siente representada por su gobierno. En general, en promedio, 40 o 30% de la gente en México se siente representada por su gobierno, 20% por el Congreso o los diputados, lo cual nos habla también de este cuestionamiento acerca de la representatividad de los órganos de la democracia. En los niveles de confianza en instituciones, pues los que mayor desconfianza generan son precisamente los partidos políticos, la Cámara de Diputados, las policías federales y locales. Y obviamente pues están hasta el último en las tablas, ¿no? Si tú revisas las tablas, siempre están los senadores, los diputados, la policía, están abajo. Parecen enemigos públicos en lugar de ser socios, amigos de la ciudadanía. O representantes de la ciudadanía. Así es, y ese es el problema también. Ahora, en el caso de los legisladores, ¿ahí tú crees que también debería de cambiar la relación? ¿Debería de haber un acercamiento para que la gente sepa a ver qué estás haciendo? ¿Cómo vas a procurar tú un beneficio para mí? Porque lo único que vemos es en los titulares siempre los senadores van a gastar tanto en sus viajes, los senadores ahora van a gastar tanto en sus servicios médicos. Bueno, ahora ya está el asunto de que aquí en México por lo menos que renuncian a algunas prestaciones, ¿no? Pero en realidad lo que la gente tiene es que pues nos cuestan mucho y que hacen poco. Mira, básicamente creo que ahí los retos son para los propios representantes populares, senadores y diputados, de generar en esta era de la información mayor vínculo con los ciudadanos. Hay muchísimas herramientas digitales que no se están aprovechando del todo. Hay, pues no sé, grupos de WhatsApp, hay pero Facebook, todos tienen Twitter. Pues mira, más de la mitad de la población de México ya tiene acceso a Internet. Sí. Cerca de 50 millones de personas, lo cual es un hecho pues muy importante, porque incluso esta ola, estas redes sociales van a generar, creo que también por ese lado, mayor vinculación, mayor información hacia la ciudadanía, y creo que no se están aprovechando del todo. Hay muchísimas oportunidades para poder hacer comunicación política en esos niveles digitales y creo que no se están haciendo. O sea, se está desaprovechando esta oportunidad, se está desaprovechando esta vía de comunicación. Me parece que sí. Muy bien, tenemos que ir a los contextos y continuamos. Sí, estoy presentando el texto que se llama Proyectos Sociales, Diseño y Gestión para el Desarrollo Local y Rural, de la autoría de un servidor. El texto lo que pretende es dar a conocer los procedimientos sobre los cuales se pueden elaborar proyectos de gestión local y rural, sobre todo en comunidades marginadas que se encuentran en situación de pobreza. El interés de este libro es presentarlo en un contexto de participación ciudadana y de participación de la sociedad en el proceso de elaboración de estos proyectos, no solo desde la parte diagnóstico, sino en todo el proceso que se lleva hasta llegar a lo que es la evaluación. La importancia de la participación social ciudadana en el proceso de elaboración de proyectos es fundamental para el éxito de los mismos. Representa un factor clave la viabilidad de estos proyectos a partir de las opiniones, de las respuestas, de las opciones que la gente pueda buscar al interior de estos proyectos en la búsqueda de soluciones a sus distintas problemáticas y necesidades. Es por eso importante y vital incorporar la participación en estos procesos de elaboración y gestión de proyectos que parten desde la base territorial, desde la base social, donde los grupos organizados pueden emprender distintas iniciativas que pueden ser
iniciativas de negocios, pueden ser proyectos productivos, proyectos culturales, proyectos que tienen que ver con la creación de empresas o ambientales incluso. Esta obra representa también un apoyo didáctico en la impartición de docencia, pero también es un documento que puede ser útil sobre todo para personas que se dedican a la gestión de proyectos en el medio rural, pensando especialmente en promotores comunitarios, prestadores de servicios técnicos y toda aquella persona que se dedica a hacer emprendimientos sociales, pensando sobre todo, como vuelvo a repetir, en municipios rurales que tienen una alta marginación. Es en ese sentido que estamos presentando este libro y ojalá sea de utilidad para todos. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos. La invitación para que se quede aquí con nosotros entre todos. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, pero ¿qué dice usted? Vamos a escuchar las diferentes opiniones. Pues yo creo que más que nada es un poco el desinterés de las personas, que no vamos y ejercemos como tal la democracia, y en el momento en el que ya no se resulta electo algún candidato, no le damos el seguimiento, no sé, tanto a sus propuestas como a lo que ellos prometen que van a realizar. Yo digo que porque se nos ha perdido la confianza al gobierno y el gobierno nos ha fallado. Siempre es lo mismo, siempre nos prometen muchas cosas que nunca cumplen. Pues principalmente yo creo que por falta de información en las personas, un poco de educación, un poco de manejo del poder. Yo creo que son muchos factores, no solo es uno, son muchos factores. Pedimos algo que no damos nosotros también. Por ejemplo, en las campañas políticas, a veces estamos inconformes con nuestros gobernantes, pero nosotros somos los culpables de que ellos hagan lo que quieran porque aceptamos sus condiciones por algo que nos dan. Por la falta de información y principalmente por la corrupción que existe entre el gobierno. Yo creo que porque somos conformistas, porque no exigimos al gobierno, a los gobernantes o a los que nosotros apoyamos, no exigimos nuestros derechos. Bueno, y Paul, nos hablabas de lo que está pasando en América Latina, de estas circunstancias que se han estado viviendo, de tener presidentes con una altísima popularidad a presidentes con una popularidad realmente pues en los suelos.
y me gustaría que le platicaras a nuestros amigos del auditorio, que compartieras estas cifras de confianza en la democracia en América Latina. Mira, estas cifras son producto del Latinobarómetro, que es un ejercicio de encuestas que se hace en 18 países de América Latina desde el año 95, o sea, prácticamente son 20 años al año 2005, y nos habla, por ejemplo, de que la satisfacción hacia la democracia en América Latina es baja y ha caído progresivamente en los últimos 6 años. O sea, del 2009 a la fecha ha caído incrementalmente o progresivamente hacia el lado negativo, y es del 37% en promedio en América Latina, pero este mismo indicador en México alcanza 19%. Es decir, es aún más bajo que el promedio de América Latina, porque hay países como Uruguay donde la satisfacción con la democracia es del 70% con datos de este año. Es decir, en el mismo continente estamos viendo, ¿no? Hay una varianza, una brecha sumamente polarizante entre Uruguay, que tiene 70%, y México, que tiene 19% de satisfacción con la democracia. O sea, alguien está haciendo bien las cosas. Algo está pasando también en Uruguay, que es un país sumamente chiquito, viene saliendo del presidente Mújica, que también... mucho éxito, ¿no? Muy popular, un hombre muy reconocido. Así es. Y México ocupa el lugar 18, es decir, el último lugar en satisfacción con la democracia entre los 18 países evaluados. Eso es de alguna forma un tema negativo, pero nos habla también, yo lo relaciono mucho con el tema de bienestar económico, está de alguna manera muy ligado el llamado voto económico. Cuando la economía va mal, ¿cómo va la política? Pues no puede ir bien. Claro. Y en México está sucediendo este factor, me parece. Sí. Pues si la gente está satisfecha, ve las cosas de otra forma, ¿no? Por supuesto, y eso no está pasando desafortunadamente en nuestro país por ahora. Creo que el Mexican Moment o el Movimiento Mexicano ya pasó. Las reformas son importantes, pero no van a dar resultados a corto plazo, son resultados a largo plazo. La reforma energética, por ejemplo, creo que incluso no sé si se vea todavía para este sexenio sus resultados o sus beneficios ya en el bienestar de las personas, pero bueno, lo importante es que ya se hicieron. Eso creo que es lo positivo, ¿no? Otro indicador también me parece que relevante en el ejercicio del Latinobarómetro es básicamente el tema de la transparencia. Si la gente cree que hay transparencia en su país, en América Latina el promedio es del 36%. México otra vez tiene un promedio por debajo de este indicador y está en 26% de personas que creen que hay mucha y algo de transparencia en el país. Otro factor también muy importante es si la economía va bien. En promedio en América Latina es del 20%, en México es el 11%, la mitad, que es un poco lo que comentaba hace un momento. Creo que está ligado muy al tema económico. Obviamente el tema, decíamos, de si está representado por el Congreso, en América Latina es del 23%, en México del 17%. Nos habla de este problema que tenemos básicamente de representatividad, de crisis de representatividad política, me parece, con nuestro Congreso, que de alguna manera tiene que haber mayor dinamismo, mayor vinculación con los intereses de las personas para que pueda, pues, por supuesto, elevar este indicador en el futuro. Muy bien. Oye, la transparencia, si me permites regresar a este punto, se habla que no nada más la gente debe saber que hay transparencia, sino que haya datos accesibles, que haya datos que se puedan traducir para el común de las personas y que no nada más los puedan consultar académicos o periodistas. Así es, mira, incluso creo que el tema de corrupción, nosotros como Parámetros hacemos un ejercicio, en el último año ha subido la importancia de este tema como problema público en el país. Tenía cifras pues prácticamente mínimas y ahorita ya está en cifras de 2 dígitos, de 11, 13%, lo cual nos habla de esta relevancia, porque también en Latinobarómetro evaluaron que el tema de corrupción está siendo una variable clave para poder ver si la gente está satisfecha o no con la democracia, y evidentemente la gente que está poniendo el dedo o el interés en la corrupción está sumamente insatisfecha con la democracia. Y por supuesto que creo que el reto de los gobiernos en el futuro, en esta era de la información, es evidentemente generar mayores canales para que exista transparencia en sus acciones, en su rendición de cuentas, y que por supuesto el ciudadano esté básicamente como una gran pecera o un gran acuario de cristal viendo lo que está sucediendo adentro. Ese es básicamente
la demanda de los ciudadanos. Ahora, hablas de transparencia, rendición de cuentas, pero también el otro día alguien me decía, bueno, ya si estamos hablando de transparencia, rendición de cuentas, ¿qué pasa con las sanciones? Nunca sabemos de alguien que haya sido castigado y que también, pues eso a la ciudadanía le daría tranquilidad. Si alguien comete un abuso, ese responsable pues tendría que ser sancionado. Por supuesto, eso es clave. Si no existen castigos ejemplares y castigos reales, el sistema de incentivos o de motivaciones de la gente se cae. Por ejemplo, miren, el tema de seguridad, que es un tema que nos está afectando incluso a la industria de las encuestas. Sí, terrible. Vemos, por ejemplo, temas de una impunidad pues muy grande en lo que está pasando. Hay cifras incluso del propio INEGI que hablan de que hay pues niveles de impunidad del 90-95%. De los delitos no se denuncian, o si se denuncian no se llega a agarrar al delincuente o a castigarlo o a procesarlo. ¿Qué es lo que pasa si desafortunadamente a alguien se le ocurre la idea de robar algo, de cometer un delito? Pues de alguna manera sabe que en el 90 o 95% de los casos va a quedar impune ese delito, y eso es muy desafortunado, Lupita, porque al final del día nos trae a colación el mismo tema que estamos viendo, por ejemplo, con el surgimiento de las autodefensas, con el tema que está sucediendo en semanas recientes de los encuestadores que fueron ultrajados, asesinados en plaza pública, confundidos con secuestradores, pero en realidad estaban haciendo un estudio de consumo de tortillas, imagínate. ¿Qué es lo que pasa? La gente está tomando justicia por su propia mano, y ese hecho evidentemente está revelando una incapacidad del Estado para poder hacerse cargo de la justicia, y por supuesto que es algo pues obviamente muy terrorífico para todos, porque estamos llegando a un homo homini lupus, a un hombre como lobo del hombre, a una jungla jovesiana, en el sentido de que no se está teniendo a la autoridad que implaque justicia para todos, y la gente está prefiriendo una opción que es muy desafortunada para todos. Pues una salvajada, ¿no? Un barbarismo como lo que vimos, una situación realmente de retroceso que no podemos permitir. Y eso precisamente es lo que también está abonando a la desconfianza en la propia forma de gobierno, porque evidentemente la gente no está viendo resultados en la justicia. Claro, porque la gente dice, bueno, estamos votando, estamos yendo, participando, queremos este tipo de gobierno, pero ¿dónde está el resultado? Mira, incluso las propias reformas al sistema de justicia, como los juicios orales, no están generando credibilidad, porque al final del día no se está cumpliendo el objetivo, que es abatir la impunidad. Paul, ¿con qué nos vamos esta noche? Porque no todo es negro ni todo es blanco. Mira, yo creo que hay al final del día una expectativa positiva en la medida que el bienestar económico funcione, que la propia clase política genere mayor capacidad para generar transparencia, rendición de cuentas, y evidentemente que exista una ética pública más responsable. Creo que veremos mejores resultados en el futuro cercano en América Latina y concretamente en México. Somos sociedades más ancladas en el tradicionalismo, pero también estamos viendo la modernidad, y creo que esa modernidad es la libertad pública, la libertad política, y creo que en ese sentido la democracia nos puede dar muchísimas cosas, nos ha dado muchas cosas, de hecho. Creo que ha avanzado en ese sentido de los 90, del año 2000 a la fecha. Ha habido una expansión de los derechos políticos de las personas, la gente se siente más libre, y para abonar en el lado positivo, en México somos una sociedad que nos consideramos entre los niveles de sociedades más felices en el mundo, incluso más felices que sociedades como la noruega, como la sueca, como la finlandesa. Que tienen un altísimo nivel de vida, ¿no? Por indicadores más altos que nosotros, pero somos más felices nosotros. Entonces vamos a quedarnos con esa circunstancia. Muy bien, pues muchas gracias, Paul, como siempre, y pues vamos a seguir reflexionando sobre estos temas. Qué amable. Encantado. Muchas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Que tenga muy buena noche, muy buena semana, que la pase muy bien.